pronunciará el discurso inaugural de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces. El señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Buenos días a todos los presentes. Quiero agradecerles a todos esta concurrencia en una reunión de jueces. Veo aquí una representación muy calificada y muy amplia de todo el Poder Judicial. La justicia federal está completa, desde la Cámara de Casación, el Fuero Federal de la Capital, la Cámara Federal de la Capital, los jueces de primera instancia, el Fuero Contencioso Administrativo, Penal Económico, todo el Fuero Federal del Interior, las cámaras, realmente una asistencia muy representativa de todo lo que es la justicia federal. También la justicia nacional, el fuero del crimen, laboral, civil, comercial, seguridad social, todos los fueros de la justicia nacional presentes. Y también, lo que para mí es muy importante, la Junta Federal de Cortes, con todos los tribunales de provincias de todo el país y los jueces de todo el país están a través de sus representantes aquí presentes. Esta reunión de jueces que está organizada por la Corte Suprema, pero con la invalorable cooperación de la Junta Federal de Cortes, de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y de la Federación Argentina de la Magistratura, es algo que se inició y que hoy lleva la cuarta edición. Cuando lo iniciamos, se hablaba mucho de que el Poder Judicial tenía un carácter insular, una serie de islas aisladas, eso eran los jueces. Hoy creo que en esta reunión ya podemos decir, dada la representatividad, dado el espíritu de misión común que existe, que tenemos ya no un conjunto de islas, sino un continente que es un poder del Estado unido, consolidado y con una clara visión de lo que tiene que hacer en un país. Creo que esto es lo primero que tenemos que tener todos muy en claro. Hoy hemos avanzado muchísimo en la consolidación interna del Poder Judicial como poder del Estado. Lo hemos hecho a través de la fijación de políticas de mediano y largo plazo que denominamos políticas de Estado. Y por eso en cada conferencia de jueces definimos algunas políticas, establecemos cuáles son sus planificaciones y luego controlamos cómo se ejecutan. Por eso estas reuniones tienen dos partes, una dedicada a controlar e informar como se debe en todo acto republicano qué se ha hecho y cómo avanza cada una de las políticas. Y otra parte dedicada a cuáles son los nuevos desafíos y cuáles son las nuevas políticas de Estado que nosotros queremos discutir y aprobar, que hacemos entre todos, porque siempre le damos una base consensual a las políticas de Estado. Quiero comenzar con unas breves reflexiones acerca de esta segunda parte. ¿Por qué nosotros hemos denominado a esta reunión en particular Justicia para Todos? ¿Por qué razón en la segunda parte tenemos dos paneles dedicados a los derechos económicos sociales, los delitos de lesa humanidad y uno dedicado a la independencia y las reformas en el Poder Judicial? Si nosotros nos leemos y nos informamos acerca de cuáles son las preocupaciones que tienen los argentinos, podemos coincidir en que los problemas cotidianos, no los grandes temas, sino los que vive el ciudadano común, son la inseguridad, el trabajo, la educación, las jubilaciones, las prestaciones de salud, la exclusión social. Si nosotros nos preguntamos cuánto tiempo hace
que a los ciudadanos argentinos les preocupan estos temas, podríamos decir con bastante coincidencia que hace muchos años que nosotros vemos a los jubilados reclamando. Hace muchos años que nosotros vemos que se exigen prestaciones de salud. Hace muchos años que vemos que se reclama y se peticiona por los derechos económicos y sociales. Si nosotros analizamos los últimos 50 años, por tener una perspectiva un poco más amplia de este problema, podemos decir con toda seguridad que existe una extraordinaria y diría yo abrumadora diferencia entre lo que se declara en el discurso público y en la legislación, por un lado, y lo que se goza efectivamente por parte del ciudadano común, lo que sucede en la realidad, lo que llega a las puertas del domicilio de cada uno de los argentinos. Esta distancia es algo que no nos puede permanecer ajena. Nosotros somos muy buenos para hacer diagnósticos, somos también buenos para identificar quiénes son los culpables, pero no tenemos la misma sabiduría para encontrar las soluciones. Los problemas entonces no se solucionan, se trasladan de día en día, de año en año, de década en década y algunos de generación en generación. Y digo esto para que entendamos que este no es un problema de una determinada coyuntura. Yo hace casi 20 años escribí sobre esto, señalando un ejemplo que me pareció muy ilustrativo e iluminador, que fue aquel antropólogo Morgan que descubrió la piedra del Código de Hammurabi y en base a lo que decían las leyes de Hammurabi logró descubrir y describir cómo vivía esa civilización 1000 años antes. Imaginemos nosotros que un antropólogo descubriera la legislación de nuestro país y los discursos públicos dentro de 200 años y pretendiera en base a eso describir cuál es la vida del ciudadano común. Seguramente llegaría a conclusiones equivocadas, porque hay una tremenda distancia que hoy es lo que nos ocupa. ¿Por qué nos ocupa? Porque esto genera un escenario de derechos insatisfechos, genera tensiones. Yo digo, y lo he repetido en varias oportunidades, que la paz siempre va a ser inestable cuando una madre no pueda pensar un futuro para su hijo. Esto es algo que nos debe preocupar a todos. Y por eso hay temblores en los cimientos mismos del edificio social. Estos temblores tienen su manifestación y una de esas manifestaciones es la judicialización de estos temas. Porque en la medida en que no se resuelven año tras año, década tras década, terminan en un escenario de judicialización y es algo de lo cual tenemos que ocuparnos. Porque hoy vemos a lo largo y a lo ancho del país una gran cantidad de juicios de este tipo y por eso es que nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos no desde la perspectiva de crear conflictos, no desde la perspectiva de decir esto es culpa de otros poderes del Estado, sino para encontrar las soluciones. No nos interesan los conflictos. Nos interesan las soluciones de los problemas que en definitiva tienen los ciudadanos comunes, los argentinos.